Muy buenos días, amigos televidentes, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today. Hoy les propongo analizar juntos actos y consecuencias. Actos y consecuencias. Número uno, vamos a ver qué pasa con esto. Movimientos de izquierda de unas decenas de miembros, aupados por el partido Demo-Rata, asaltan la capital y su Capitolio causando 2 billones en pérdidas y son exculpados y justificados por obrar en derecho, calificando la acción de vandalismo, asalto, destrucción de propiedad, atentado contra personas indefensas, asesinato y otros delitos como actos de expresión. ¿Está bien? En el otro extremo, tenemos una manifestación de millones de personas pacíficas arriba al mismo lugar en reclamo de sus derechos y son precedidos por un pequeño grupo de miembros de la izquierda infiltrados que en medio de la excitación propia del acto los instigan a seguirlos mientras en contubernio con autoridades le brindan franco acceso. Entran en el edificio y a pesar de que estos rompen 2 ventanas y una puerta, se les imponen para evitar desmanes y se petrifican admirando la belleza de las instalaciones del edificio. El costo de esta odisea no sobrepasa los $1.000, pero es calificada de terroristas, asaltantes de la democracia. ¿Qué pasaría o cómo serían calificados de invertirse las historias y los protagonistas? Creo que esto sería imposible dado el gran apoyo de la población a la Casa del Burro y sus candidatos. Lo hemos constatado a lo largo del proceso en 6 meses. No llegaron a sumar 10,000 los seguidores que salieron a las calles a apoyar al durmiente, incluyendo la suma a sus grupos de acción, a estos 2 grupos que han acabado con el país. Otro ejemplo, más actual. Un hombre negro con amplio historial delictivo es ultimado por mala práctica policial, hecho execrable, que generó una enorme ola de manifestaciones y violencia que destruyeron ciudades enteras, causando pánico y terror en la población. Calificado como crimen racial por el Congreso, que estimuló una lucha racial olvidada buscando la eliminación de la policía y calificada como movimiento social de derechos. Gays, lésbicos, raciales, abortistas, pedófilos, criminales, etcétera, etcétera, etcétera. En el otro extremo, tenemos a Babbitt, una mujer blanca sin antecedentes penales, heterosexual, veterana de 4 conflictos, 14 años en la fuerza. Es ultimada de manera selectiva por un miembro de la seguridad de la Cámara. Ahí están los videos donde se ve que está escogiendo a quién disparar. El acto en sí fue catalogado de asalto a la democracia y la muerte de Babbitt como saldo de la manifestación, al igual que otras 3 muertes naturales relacionadas. A pesar de las pruebas mostradas, siguen culpando a los manifestantes de los hechos violentos. Pero no se ha dado una marcha, un acto de solidaridad, una recordación hacia Babbitt, tampoco saqueos, quemas, protestas. Ahora, ¿qué pasaría o cómo serían calificados de invertirse las historias y los protagonistas? Imaginemos una mujer negra, lesbiana y con un prontuario criminal. Ardería hasta el infierno por su inocencia y su derecho de expresión. Las hordas marxistas demócratas incendiarían el resto del país. Entonces, este doble rasero califica perfectamente la moral de aquellos que hablan de democracia y derecho, de viles sirvientes del socialismo internacional con confesos y demostrado interés de devastación total, de destrucción de Estados Unidos, su historia y lo que representa. Indudablemente los expone como fieles apologistas del comunismo. Ahora, quiero dar un salto y traerlos a la actualidad para revisar el aporte del coronel García
Y vamos a buscar la calificación de autenticidad de su publicación y la relación real con los hechos que vivimos en los últimos meses que nos trajeron a este escenario. Ya hemos denunciado anteriormente la confabulación de miembros del ejército italiano y otras naciones y los arrestos posteriores que se han dado en la península y todo parte del plan maestro para destruir a Estados Unidos. Entonces ahora han aparecido pruebas de la conspiración de Obama en el fraude del robo de las elecciones. Un estudio muy concienzudo de inteligencia que publicó el coronel García y que realmente vale la pena compartirlos con ustedes. El 5 de enero, el ciudadano italiano Arturo D., consultor informático, fue detenido y el 6 de enero testificó en la corte italiana sobre su participación en el ataque de hacker contra el sistema electoral estadounidense. Esto ya lo habíamos publicado anteriormente, pero vale como apertura del tema. El acusado declaró que trabajó en las instalaciones de Leonardo en Pascare y utilizó ciberataques a nivel militar con capacidades de encriptamiento para transmitir voces a través del satélite de la torre militar de Fucino en Frankfurt, Alemania, donde estaba el campo de computadoras. El acusado declaró que está dispuesto a testificar sobre todos aquellos que participaron en la transmisión de votos de Donald a Sleeping Joe, sujeto a plena protección para él y su familia. Y hay una copia de seguridad de los datos originales y datos proporcionados como prueba en el tribunal en este caso. Eso hasta ahí es real. Obama y Renzi son acusados de organizar la falsificación de las elecciones de Estados Unidos, no que hayan sido citados. Brady Johnson, que es exagente de la CIA y jefe de este canal que lo hizo, dijo que Italia ha jugado un papel clave en lo que podría llamarse un golpe internacional contra Donald. De hecho, el héroe de este ataque fue Leonardo, el líder de la empresa italiana de propiedad estatal en defensa y aviación. Ahora hay una persona más que confirmó completamente el papel de Italia en esta estafa, y fue María Sack. Ahí la tienen. La señora Sack es presidente de Nation in Action. Un archivo de audio filtrado hace 2 días explica cómo podría haber ocurrido. Y según la señora Sack, el centro de la operación que coordinó el ataque fue en realidad la embajada estadounidense en Roma, donde se coordinó el cambio de los papeles de uno para otro. Y esta versión se alinea totalmente con la historia de Johnson, el agente de la CIA, pero la señora Sack da detalles mucho más importantes, lo que nos llama la atención, y por eso vimos la importancia de compartirlo con ustedes. La operación fue coordinada por el general italiano Claudio Graziano en el segundo piso de la embajada, asistido por el ex agente secreto italiano Claudio Serafini. El general Graziano es una figura importante en esta historia, líder militar italiano que es ahora presidente del Comité Militar de la Unión Europea. Además, ya vemos por dónde viene la colusión, Graziano puede ser visto también como un agente del Estado Profundo y un miembro del vestíbulo militar que se opone a la política exterior del presidente, que no se basa en el intervencionismo militar, sino más bien en el respeto a la soberanía de otros países, como lo ha demostrado a lo largo de estos 4 años. Y eso molesta a los miembros del establishment porque separa la industria militar. Según Johnson, la compañía del gobierno italiano Leonardo prestó su tecnología para atacar a los hackers, y María Sack confirma que el satélite de Leonardo fue usado para descargar el software y cambiar los votos del 1 hacia Sleeping Joe. Esta conspiración, original con respecto a la transferencia de los votos de Trump, no comenzó en Roma, sino en Frankfurt, donde estaban los servidores del dominó que están en la estación CIA, y aparentemente todo iba bien hasta que los informáticos de Frankfurt se dieron cuenta de que lo estaban haciendo no era suficiente para finalmente traer la victoria al durmiente. Entonces, en ese momento, los piratas recurrieron a Roma para obtener la ayuda.
Y la Embajada de Estados Unidos cambió el montaje de las operaciones, creando nuevos algoritmos. Básicamente, el número 1 recogió demasiados votos y el ataque tuvo que ser redondeado. Y los votos fueron enviados desde el satélite militar de Leonardo a los Estados Unidos y enviados de vuelta a los servidores del dominó. Lo más importante aquí es que el ex consultor de Leonardo, Arturo Diella, hizo una declaración bajo juramento, ahí está, y se declaró culpable de su participación en este movimiento. Diella afirma que los papeles de Trump para Sleeping Joe fueron emitidos por satélite militar Fushino Tower. El ex consultor de Leonardo también dijo que funciona según las instrucciones del personal estadounidense que trabaja en la embajada estadounidense en Roma. Diella ahora está detenido en Italia por otros delitos cibernéticos cometidos contra el mismo Leonardo. Y eso lo publicamos hace 2 días, las declaraciones del presidente de Italia que está tratando de un acercamiento con el número 1 de Estados Unidos. Sin embargo, es improbable que este plan se lleve a cabo sin que el embajador estadounidense en Roma, Louis Eisenberg, sepa lo que estaba pasando en su propia embajada. Entonces, Louis Eisenberg fue designado por el presidente en el 17 y luchó en su primera campaña, pero al mismo tiempo está muy cerca del vestíbulo neoconservador sionista que se opone a la retirada militar del número 1 de los Estados Unidos. Las próximas declaraciones de Sack son aún más impactantes. El nivel político de la agenda fue inventado principalmente por Hussein Obama, quien se suponía que iba a ser ayudado por su homólogo italiano, Matteo Renzi, ex primer ministro de Italia. Por su parte, el presidente de las Naciones Unidas, en acción, afirma que lo que pasó fue un plan realmente brillante, planeado por Hussein con la ayuda de Renzi, y les da un aplauso. Veamos qué pasó si viajamos en el tiempo. Antes, una reciente desclasificación de los documentos de la CIA mostró que en septiembre del 2016 Hussein era muy consciente de lo que estaba pasando el entonces candidato republicano. En su momento publicamos todo lo relacionado con esto y las denuncias pertinentes. El exdirector de la compañía, John Brennan, le dijo al ex Hussein y que Hillary traicionó un falso escándalo para retrasar al uno como agente ruso. Y la agencia del FBI y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos desempeñaron un papel clave, como todos saben, en esta conspiración, porque dieron luz verde al espionaje ilegal contra el uno. Y por eso no será una exageración decir o llegar a la conclusión que Hussein fue el de la idea del sabotaje a los comicios del número 1 en el 2020. Al mismo tiempo, Spygate no podría ser creado sin una parte clave de Italia. Y esto llama la atención, porque cuando Obama decidió autorizar la operación ilegal de espionaje, que está demostrado también, pidió ayuda al ex primer ministro italiano Renzi para abrir FISA contra Trump. Un mes después de la reunión Obama-Brennan, entonces el primer ministro de Italia visitó casualmente la Casa Blanca y si la señora Sack es correcta, entonces Hussein le ha dicho a Renzi que forme parte del plan y Renzi acordó y comprometió el servicio secreto italiano en este trabajo de investigación que le abrieron al entonces iniciado presidente. Las agencias de inteligencia italianas han diseñado el plan para incriminar a Giulio Occhionero, que es un ingeniero nuclear italiano que estaba acostumbrado a falsificar la conexión del número 1 con el Kremlin, y básicamente la inteligencia italiana trató de filtrar los correos electrónicos de Rohan Clinton a la compañía estadounidense Occhionero Westland Inc. Y obviamente Occhionero fue elegido porque estaba bastante cerca de los círculos conservadores estadounidenses que apoyan en aquel momento la campaña
del número uno. Sin embargo, la relación más sorprendente entre escándalo y alteración de los comicios es la relación de Hussein y Renzi, dos ex primeras figuras de sus países. Incluso después de que ambos abandonaron el cargo, todavía, y está demostrado, certificado, documentado, trabajaron juntos para arreglar algún tipo de golpe permanente contra el número uno, pues no era de conveniencia para ninguno de los dos ni los intereses que representaban. Y la historia de la alteración de los comicios aquí, en esencia, la conspiración internacional para llevar a cabo este asalto a los comicios creado por el Estado Profundo de Washington y llevado a cabo con varios países y gobiernos globalistas que incluyen la lista de Canadá, Alemania, China, España e Italia. Si vamos a la historia reciente, documentada, sabemos de los servidores ubicados en España y en Alemania. Igualmente sabemos de las oficinas del dominó en Quebec, en Canadá, que comparte el piso con las oficinas de este personaje oscuro, maquiavélico, conocido por su influencia, su capital y sus fundaciones, George Soros, que por cierto, el gobierno de Austria el día de hoy lo expulsó de Austria y lo declaró persona no grata, a él y a sus fundaciones. China entra en el juego por ser la cabeza del socialismo internacional y por supuesto no es que China sea, y esto hay que entenderlo, el alma mater de este movimiento globalista ni nada por el estilo. China ha sido el brazo económico ejecutor e ideológico para exportar sus principios, las estrategias y la preparación de movimientos que llevaron como conclusión al desastre total en los Estados Unidos. E Italia entra en el juego que nadie lo sabía, y me falta uno aquí que es Pakistán. Italia entra en el juego que nos enteramos hace aproximadamente 3 o 4 días a partir de que se comienzan a dar los escándalos por las órdenes de detención que se libraron el gobierno italiano contra algunos oficiales de alto rango del ejército, precisamente debido al trabajo de inteligencia que realizó el gobierno para descubrir, a partir de informes, qué hacían esta gente trabajando con la embajada de los Estados Unidos. Y ahí es donde entra el Vaticano, el Papa, los satélites y compañía. Y por su parte, Pakistán entra en el juego sencillamente por ser el terreno de prueba de muchas cosas desde el punto de vista bélico y sobre todo de la tecnología de General Electric. Este gigante tecnológico norteamericano que además es uno de los dos más importantes fabricantes de los motores a reacción que utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta compañía es algo tan estratégico como lo es el uranio, las reservas de uranio para nuestro país, que fueron vendidas por una cantidad del 2%, el 2 o el 20%, fueron vendidas a través de esta operación Uranium One a intereses rusos a través de una compañía canadiense. Vuelve a entrar Canadá en el paquete. Y esto representa un alto nivel de traición a la nación, pues está debilitando a la nación y poniendo al enemigo en poder de un elemento tan altamente peligroso como es el uranio. Y sabemos que el uranio de Estados Unidos en gran cantidad terminó ¿dónde?
en Irán. Qué casualidad. ¿Será coincidencia o el camino hacia Irán ya estaba trazado? El tema de General Electric es preocupante porque hace aproximadamente 6 meses General Electric habló de sus intenciones de venta de la compañía, por la cual han ofrecido, si no me equivoco, son como 50.000 millones de dólares. Algo así, una cifra astronómica nunca antes vista. Una barbaridad. No puedo decirles exactamente la cifra, pero sí, tiene muchos ceros que no caben aquí y no lo sé leer tampoco. Y esto es preocupante. Claro, tienen la libertad de poderla vender, pero si estamos viviendo, en primer lugar, una lucha tecnológica, una lucha de derecho intelectual contra China, que lo sabemos perfectamente, que se ha adueñado del mundo entero y ha servido de plataforma para la introducción del socialismo en todos estos países que están huérfanos ya de poder, pues toda su economía está en manos de los chinos. Y lo mismo estaba pasando aquí, y gracias al presidente Trump esto se quedó de lado. Entonces, es hasta altamente peligroso que simplemente una compañía como esta salga a venta libre en el mercado. Aunque precisamente en nuestra fortaleza radica nuestra debilidad. Porque al ser Estados Unidos un país sin centralismo democrático, existen una cantidad de empresas satélites a las que llaman federales y no lo son, como la Reserva, que le dan servicios oficiales al gobierno de los Estados Unidos. Y estas empresas, desgraciadamente, pues son manejadas por intereses que no precisamente van de la mano de los intereses del pueblo americano, sino de intereses corporativos. Y son las corporaciones las que están llevando el derrotero de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Entonces, no podemos permitir que General Electric se venda y que un enemigo consabido, ideológico y económico como China, tenga la adquisición de esta compañía, cuando un 70% aproximadamente de la tecnología que utilizamos en nuestras armas estratégicas, en nuestros aviones, en nuestra marina, son desarrollados por esta empresa, este gigante tecnológico. Ya sabemos que los tecnos son los grandes traidores y protagonistas de la historia que nos toca vivir, pero esa es la realidad. Y por esa razón, esto se manejaba medio en secreto y se suponía que después del ascenso al poder de Sleeping Joe, pues se llevarían a cabo estas negociaciones para variar, ¿no? Vamos a vender un poco más de nuestro cuerpo cual prostitutas baratas. En fin de cuentas, nuestros intereses están garantizados. Los del pueblo que se las arreglen como puedan. Nosotros cogemos el billete y a vivir como Dios manda, mal aplicado el término, a vivir como Carmelina, y los demás muertos de hambre, sin libertad, sin país y sin economía, y sin derecho tampoco a reclamar por ella. Eso es lo que estaba pasando. Pero se dio el conflicto del Capitolio el día 6, y dentro de las causalidades provocadas por este evento, se perdió la computadora portátil de la señora y su diablito mayor, el señor Chuck Schumer. Y resulta que se descubre aquí el tema de esta gran negociación en contra de los intereses de la República Americana. ¿Y qué pasó entonces? Casualmente se dieron a la tarea de mandarse a correr, y aquella reunión supuesta que se iba a tener, y todo es supuesto, que se iba a tener de venta de un riñón de la República Americana al imperialismo colonialista comunista chino, se adelantó para el día 7 y 8 de enero. Hecho este que fue captado por los patriotas que ya están trabajando a nivel nacional e internacional
por la recuperación, si es que se logra. En Dios confiamos que llegue a feliz término esto. Y se dieron una serie de apagones concatenados, no solamente en Italia, sino también en España, en Alemania, en Canadá y en Pakistán. Cada uno con una acción militar determinada que trajo como consecuencia arrestos, desbloqueo de operaciones, cese de negociaciones como la de Pakistán. O sea, todavía somos dueños de General Electric y de nuestros secretos militares. Y también trajo como consecuencia la incautación de algunos documentos importantes que próximamente pues serán velados. Otros archivos fueron capturados a partir del computador de la Speaker of the House, que relacionan, les voy a empezar a poner en las páginas, lo tendremos que poner en Facebook, para que vean todos los documentos que hablan absolutamente de todo, de las relaciones con Haití, las relaciones con el establishment mundial, las relaciones con el ejército de Egipto, las relaciones con Irán, las relaciones con el gobierno sionista mundial, y todo en detrimento de Estados Unidos y de la población en general del mundo entero. Estos hechos que hemos narrado hoy y que compartimos a partir de la gentileza del coronel García son hechos reales, comprobados, y no sabemos qué consecuencias van a tener. Pero por lo pronto se están obrando y son acciones que se están llevando en bien, en beneficio y a favor de la República, para tratar de revertir los hechos que nos han traído a este escenario el día de hoy. Igualmente, se han registrado movimientos de tropas a lo largo y ancho del país, en algunos lugares de California, en Texas. La gente maravillada, tenemos un video por ahí viendo los tanques. Hemos visto también en Washington, hemos visto en muchos lugares, incluso hoy estuvo, o el día de ayer, paseando por una región aquí de Miami, por Cutler Bay, un tanque de guerra que causó admiración, pánico y confusión entre muchas personas. No podemos decir por qué están, pero todos queremos creer que están por lo que creemos que debe pasar. En todo caso, está dada la señal, se aprobó el Estado por parte del presidente. Igualmente, grupos civiles han hablado muy fuertemente de lo que planean hacer o lo que piensan que debe hacerse, no planean hacer, que piensan que debe hacerse, y lo que sí, ninguno quisiéramos, nadie, creo, que se dieran actos violentos, aunque sabemos, y lo ha demostrado la historia, que los grandes cambios llevan sacrificios consigo mismo. En todo caso, les vuelvo a decir lo mismo que siempre les digo: oremos, oremos y seamos partícipes de la historia que nos ha tocado vivir como protagonistas. Traten de comprar alimentos, habituallarse, y en estos días próximos eviten lo más posible viajar a ciudades importantes. Evítenlo. No sabemos, es una medida cautelar o precautelar, ¿no? O medida de prevención, porque realmente los hechos o la lógica apunta
a hechos nada agradables y creo que nuestro deber es mantenernos alertas, cuidar a nuestros hijos y a las partes más vulnerables de la sociedad. Dicho esto, pues me despido de ustedes con mucho cariño, deseándoles muchas bendiciones y pongan la energía en ese sentido. Enfóquense. Que Dios bendiga a nuestro presidente. Vamos a ver este video y con él me despido de ustedes. Los tanques en las calles de Texas. God bless America. Hasta el noticiero. I can't believe we're just sitting Got here a in this. gun on that son of a bitch. Look at that. Got a damn gun up there on there. Holy shit. Wonder how many more's coming. Oh my god, there's more. Yeah. At the truck stop. Holy shit. Yeah, they're fully armed. Oh my god, damn. You'll never see them armed. This is freaking me out a little. Mm-hmm. I Wow. mean, they're fully gunned. Got them on the back, too. Holy cow. Cool shit. Why are they at a truck stop? Look, there's more people on the ground. He's armed, too. For God's sakes. Oh my gosh. Holy cow. That's weird. Should we be worried about something? Or doing something I don't know to do? I don't know. You never see them in convoys armed. Ever. Holy smokes. I'm sitting here looking at my phone.